Investigación Científica Dominicana, y buscamos que en esta edición nuestros jóvenes estudiantes de nuestra universidad se motiven y conozcan los beneficios de la investigación y el desarrollo científico. Ahora dentro de las actividades que tenemos programadas, vamos a tener ahora la presentación del sistema electoral dominicano, una aproximación politológica a cargo de Roberto Rivas Contreras, maestrante de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Adelante, Roberto. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a los organizadores, a la Dirección de Investigaciones de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Felicitar a cada uno de los participantes, que son muchísimos. Eso muestra muchísimo interés y a mí me da pues muchísimo placer compartir conocimientos sobre hallazgos relacionados con el sistema electoral dominicano. Pues soy venezolano, politólogo venezolano, ya muy cerca de terminar la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y mi tesis versa sobre sistemas electorales europeos específicamente. Pero la investigación electoral ha sido una pasión constante, frecuente, con muchísimas inquietudes y que me ha llevado a iniciar y a emprender muchísimas investigaciones de manera autodidacta y otras con propósitos laborales. Así que vamos a avanzar. A mí me gustaría hacerlo participativo, si se pudiera. ¿Hay alguien que me pudiera decir qué tienen en común estos animales? ¿Qué tienen en común? Vamos a verlo durante un minuto, a ver qué tienen en común y qué le importan los moluscos a los politólogos o a la ciencia política. Permiso, Roberto, no pasó la diapositiva. Tienes que ponerla en presentación. Vale, voy a revisar. Gracias. Vamos para allá. Ahora se ve. Sí. De acuerdo, hagamos una práctica de ejercicio científico en un minuto. Alguien que me diga qué tienen en común estas criaturas, estas alimañas, estos animales. Cualquier cosa, el color, son marinos, son terrestres. Edwin dice que son marinos. De acuerdo. Además Diana de eso, levantó la mano. Todos tienen concha y parte de su cuerpo también es blanda. Algunos tienen tentáculos o, bueno, como se llamen las manitas, creo que son así. sí. Mm, De acuerdo. Ambos esfuerzos son importantísimos para el ejercicio científico y tiene que ver con la lógica clasificatoria. Los científicos nos encargamos de clasificar los fenómenos sociales, naturales, climáticos. Lamentablemente, los dos erraron. No todos son marinos, los caracoles no necesariamente son marinos o submarinos, y no todos tienen concha, como por ejemplo el calamar o el pulpo. Lo que tienen en común es que son invertebrados. ¿Y por qué importan a la ciencia política? O al menos a los politólogos. Un politólogo tiene que ser un taxónomo de los fenómenos políticos y la clasificación necesita de métodos científicos y metodológicos. Y así ocurre con los sistemas electorales. Por eso me gustó el ejemplo y la analogía de que la política es diferente a la ciencia política y que se ha reproducido un estigma negativo, desfavorable, de que los que estudiamos la política, pues somos políticos y no necesariamente es así. La ciencia política parte de postulados, axiomas, leyes, teorías, hipótesis y, por supuesto, los sistemas electorales están dentro como un campo específico de investigación y los sistemas electorales también pueden clasificarse. Vamos a ver a alguien en 10 segundos que me diga el nombre o el apellido de ese personaje. A ver si lo reconocen. Es mundialmente famoso. Me atrevería a decir que es más famoso que Johnny Depp.
¿Alguien lo ha visto de casualidad? ¿Lo ha leído? Me confirman, por favor, que no puedo ver el chat, si hay alguien respondiendo en el chat. Hillary levantó la mano. Sí, adelante. Nicolás Maquiavelo. Excelente. Es Nicolás Maquiavelo, quien murió en el año 1527 y que todavía hoy, 500 años después, seguimos leyendo su teoría política sobre la clasificación de los estados. Oigan, clasificación de los estados y de los principados. Así que la lógica clasificatoria es sumamente importante para la ciencia política y los sistemas electorales no están al margen. Muy seguramente nos cueste más reconocer a los dos personajes que están al lado de Maquiavelo. Les cuento, el de la izquierda se llama Arend Liebhardt, un apellido complicado, y el de la derecha se llama Rein Taagepera. Uno es holandés estadounidense y el otro es de Estonia. Lo que tienen en común es que ganaron en el año 1997 y 2008 respectivamente el premio Johann Skytte de ciencia política. ¿Sí? Hay un premio Nobel para los politólogos y eso es algo que muy poco sabemos en el medio por sus contribuciones. Y quiero destacar a Arend Liebhardt y a Rein Taagepera porque sus contribuciones fueron en el medio de los sistemas electorales y de cómo los sistemas electorales pueden contribuir o incluso desmejorar las condiciones democráticas en los estados. Recordemos que no siempre por tener elecciones, entonces hay más democracias. No necesariamente es así. Ese premio Johann Skytte se entrega desde hace 25 años por la Universidad de Uppsala de Suecia y bueno, Dios mediante algún día ganaré un premio similar de esos como ellos. Vamos a avanzar entonces con el contenido central de nuestra presentación. ¿Qué es un sistema electoral? Un sistema electoral es un sistema de condiciones y transformaciones que convierten la preferencia del electorado o de una población en un cuerpo representativo, en un cuerpo de diputados, en un cuerpo o en una cámara de regidores, por ejemplo, que convierte esas preferencias populares en un presidente, ¿de acuerdo? En un primer ministro y así sucesivamente. Básicamente el sistema electoral es un tronco de un sistema democrático. No lo es todo, es un componente fundamental. Los sistemas electorales tienen dos funciones básicas. Una de ellas es aglutinar la preferencia disuelta, desagregada de la población en el voto. Hay sistemas electorales de un voto, como en la República Dominicana, en diferentes niveles, y hay otros sistemas electorales en donde se votan 2, 3, 4 veces, lo que llaman el sistema de voto transferible y otros. Además de la función de aglutinar la preferencia en voto, está la traducción de votos en escaños. Y he allí esa función sumamente importante porque no necesariamente el 20% de los votos se convierte en el 20% de diputados, sino que hay una especie de distorsión que puede sobrerepresentar o subrepresentar una votación determinada. Vamos a ir poco a poco y no nos adelantemos. Vamos a ver los elementos del sistema electoral. Los elementos del sistema electoral básicamente son tres: la estructura de las circunscripciones, la estructura del voto y la fórmula electoral. Dentro de la estructura de las circunscripciones hay algo fundamental que es el prorrateo. Y la fórmula electoral es aquella que se encarga de traducir los votos en escaños. La tarea de clasificar el sistema electoral dominicano no es una tarea sencilla. Se ha escrito al respecto, pero como es natural en las ciencias sociales y en las ciencias políticas, no podremos encontrar, digamos, una conclusión. El sistema electoral dominicano, primero, que tiene un sistema electoral a nivel presidencial y tiene otro diferente al nivel de la Cámara de Diputados o el nivel congresual. ¿De acuerdo? Entonces es importante diferenciar el sistema electoral presidencial del sistema electoral legislativo o parlamentario, podría decirse. A todas sumas, la República Dominicana tiene un sistema electoral proporcional de un voto en circunscripciones plurinominales. Y vamos a ir poco a poco cortando la tela al respecto para que conozcamos un poco más el sistema electoral dominicano. Habíamos mencionado que uno de los elementos de los sistemas electorales es el prorrateo. El prorrateo es la tarea de distribuir
los asientos que componen el cuerpo legislativo o en este caso la Cámara de Diputados, el Senado, incluso las salas capitulares o las regidurías. Es decir, en inglés se conoce como apportionment o malapportionment y allocation. Esta es la tarea con la que la Junta Central Electoral o la autoridad electoral distribuye esos 190 asientos de la Cámara de Diputados por provincias o circunscripciones electorales. Y allí hay un universo de fenómenos o de micromecanismos que se convierten posteriormente en un juego político sumamente interesante y que la ciencia política se da la tarea de investigar, de conocer y de profundizar. Hay un fenómeno llamado gerrymandering, que es muy famoso y es la tarea mediante la cual se alteran las circunscripciones electorales para favorecer a una u otra organización política. Por ejemplo, con el gerrymandering se puede recortar una provincia o delimitar un municipio para que favorezca a uno u otro partido y conseguir más escaños con menos votos. Hay dos familias para las tareas de prorrateo. Los métodos de cociente y los métodos de divisor. Los métodos de cociente se conocen como Hamilton o Lowndes y los métodos de divisor se conocen como Jefferson, Adams, Huntington Hill, Dean y Webster. Para no ir tan rápido, les voy a contar brevemente que todos ellos fueron partícipes de la Fundación Constitucional de los Estados Unidos y que todavía hoy, digamos, ellos acuñaron con sus propios apellidos métodos diferentes para redondear y prorratear el número de asientos que toca cada provincia o circunscripción electoral. Por ejemplo, en el Distrito Nacional se distribuyen 18 asientos para la Cámara de Diputados, 6 para la circunscripción 1, 5 para la circunscripción 2 y 7 para la circunscripción número 3. ¿Cómo es que se llega a esos números? ¿Y cómo se redondean los decimales? Entonces, cada uno de estos caballeros, hace 200 años, mientras se fundaba constitucionalmente esa federación de estados, que inicialmente fueron 13 colonias y luego se convirtió en una república federal estadounidense, todos ellos tenían una manera distinta de interpretar el prorrateo, tomando en cuenta los decimales, redondeándolos hacia arriba o redondeándolos hacia abajo, o redondeándolos en ambos sentidos. Vamos a ver, el método Adams redondea hacia arriba en todo caso, es decir que 1,1 se redondea a 2. El método Webster es el más popular y el que más conocemos, que redondea hacia arriba y hacia abajo. Es decir, no considera, digamos, distingue, ¿de acuerdo? Desde el 0,5 hacia arriba y el 0,49 hacia abajo. El método Jefferson redondea cualquier número hacia abajo, es decir, un 2,9 es un 3. Y el método Huntington Hill redondea hacia arriba o hacia abajo en función del medio aritmético. Ese es el más reciente y el que se utiliza actualmente en los Estados Unidos para prorratear los asientos de la Cámara de Representantes. Acá en la República Dominicana, ¿cuál método se usa? Pues de eso consiste la investigación que pude realizar y que quiero compartir sus resultados. Vamos a repasar la cartografía electoral dominicana a nivel congresual. Vamos a limitarnos a nivel congresual, que es un poco más sencillo. Se eligen 5 diputados a nivel nacional, 7 de ultramar y 78 diputados por las circunscripciones. Eso suma 190 diputados para la Cámara, en 32 provincias y 45 circunscripciones. Vamos a concentrarnos en los 178 diputados que salen por las circunscripciones. ¿Cómo es que se distribuyen? Aquí está, mediante la resolución 01-2018 de la Junta Central Electoral, podemos diferenciar que hay 12 circunscripciones binominales y 33 circunscripciones plurinominales. Las binominales quiere decir que son provincias o circunscripciones que eligen hasta 2 diputados. Y las plurinominales, pues más de 3. Veamos qué interesante. La Junta Central redondea, y ahí podemos ver en la columna los diputados 2020, esa última columna en el margen izquierdo, pues una cantidad específica de diputados para cada provincia. Allí podemos ver en el recuadro verde los decimales que resultan de la operación aritmética. Es decir, para Azua le dieron 3,86 y redondearon a 4.
Barahona 3,37 y redondearon a 3. Para el Distrito Nacional 17,39 y redondearon a 18. Entonces, si vamos una por una, nos daremos cuenta que aplicaron el método Webster, es decir, los decimales por encima de 0,5 lo redondean al siguiente entero y los decimales por debajo de 0,49 los redondean al entero anterior. Aplicaron el método Webster con todas las provincias excepto con dos, Santiago y el Distrito Nacional. Pongamos atención acá. ¿Por qué la Junta Central Electoral redondea un 17,39 en el Distrito Nacional a 18? Es decir, si debió redondearse hacia abajo con el método Webster, que aplicó a todas, en el Distrito Nacional aplicó una excepción y redondeó hacia arriba. Y igualmente en Santiago, un 17,41 lo llevó a 18 y no a lo que debió ser naturalmente, aplicando el método Webster. Es curioso cómo profundizando con esta resolución del año 2020, perdón, una resolución del año 2018, para prorratear la Cámara de Diputados del 2020, encontramos una simetría, una discrepancia en los métodos utilizados. Aquí podemos ver un resumen que aplicaron el método Webster con la mayoría y solamente con Santiago y el Distrito Nacional redondearon hacia arriba, es decir, aplicaron el método Adams. Aquí algunas conclusiones para pasar a la siguiente y que dejemos minutos para preguntas. Se confirma que la Junta Central Electoral no aplicó igual método de redondeo a cada provincia o circunscripción territorial. Deja abierta la duda respecto a la distribución de regidurías en 166 demarcaciones municipales. Si lo que pasó con la Cámara de Diputados tiene esos efectos, por ejemplo, San Pedro de Macorís perdió un diputado, Barahona y Monteplata también perdieron un diputado, porque tenían un decimal muy parecido y redondearon hacia abajo y no hacia arriba, porque el Distrito Nacional y Santiago tiene una importancia en el prorrateo que no tienen las demás. Esa es una pregunta que queda abierta y que podríamos trasladar a 166 demarcaciones municipales, porque una circunscripción de Santo Domingo Este le tocan más regidores o menos que otras circunscripciones. Por último, hay que aprovechar en el próximo censo de la Oficina Nacional de Estadística como una oportunidad para ajustar el prorrateo y reducir la asimetría electoral. Con esta investigación básicamente documental, pero también experimental y poniendo a prueba cada uno de los métodos de redondeo, es sumamente importante, darse cuenta de que los sistemas electorales tienen esas líneas delgadas, tienen esos entrelíneas que son sumamente delicados y que pueden afectar una candidatura y subrepresentar a un partido político, por ejemplo. Vamos a ver otra investigación paralela relacionada con la fórmula electoral. Hay dos familias o, dos vertientes de los sistemas proporcionales. Están los sistemas proporcionales de cociente, que se conocen como Haren-Mayer, Drop o Imperiali, y están los sistemas proporcionales de divisor, como el Duhont y el Saint-Laguerre. ¿Cuál se aplica en la República Dominicana? Desde el año 2013 se aplica el método Duhont en las elecciones legislativas y también en las municipales para la elección de regidores. ¿Cómo se clasifican a nivel mundial? Borman y Golder en el 2013 apuntan que el sistema Duhont o el tipo Duhont es el más común entre los sistemas proporcionales del planeta y le sigue el sistema de Hare. Ahora, si se aplica en la República Dominicana el método Duhont, ¿cómo alteraría el resultado electoral si se aplicaran otras fórmulas electorales? Y si aplicamos el método Hare o el Drop o el Imperiali o el Saint-Laguerre, y si se mantiene constante la votación que obtuvieron los partidos políticos en el 2020, eso alteraría mucho el resultado. Vamos a ver la comparación. Esto se hizo con simulaciones naturalmente virtuales en un documento Excel, aplicando un formato condicional, se aplicó cada fórmula. No quiero entrar en detalles tan minuciosos por asuntos de tiempo, pero podemos ver acá un resumen. Ahí vemos en letra azul muy pequeña el método utilizado y arriba en la tabla con los colores y con los logos de los partidos políticos, pues la cantidad de asientos que habría obtenido cada uno. Podemos ver naturalmente que el PLD y el PRM no se ven tan afectados si se cambiase una fórmula por otra, manteniendo igual votación en porcentaje y votación absoluta, voto a voto.
Pero veamos los casos del Partido Reformista y del Partido Revolucionario Dominicano. Veamos cómo habría variado significativamente. En algunos casos habrían obtenido 5 o 3 diputados, pero cambiando la fórmula electoral habrían conseguido 8 o 6, como en el caso de Haren y Mayer, que es el segundo más común después del método D'Hondt. Si vemos en el medio la comparación del método Saint-Laguerre con el método Drop, vemos una diferencia, ¿de acuerdo? El resultado estándar, el resultado efectivo y, digamos, real de las elecciones del 2020 es el primero a la izquierda, arriba, en la esquina, el método D'Hondt, que es el método proporcional que se aplica en la República Dominicana. Y habría variado el resultado, no tan significativamente para todos los partidos políticos. Los cambios se notan fundamentalmente en aquellos que superan el 4 o el 5% de la votación, como son los casos del Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano, el Bloque Institucional Socialdemócrata y la Fuerza del Pueblo, naturalmente. Vean el caso hacia abajo a la derecha, el último, con el método preferencial, la Fuerza del Pueblo no habría obtenido ningún diputado. Recordemos que esto se hace este análisis se hizo con los partidos que encabezaron alianzas. La Fuerza del Pueblo encabezó alianzas únicamente en la provincia de Santo Domingo, no en el Distrito Nacional, porque ahí fue encabezado con el Partido Reformista, pero en el resto de la provincia de Santo Domingo encabezó la Fuerza del Pueblo, pero no habría conseguido diputados. Los habría conseguido el PRM por la vía preferencial, es decir, se adjudica el cargo como diputado a los candidatos más votados en cada circunscripción. Pero ese no es el método en la República Dominicana. El método es un método proporcional con el método D'Hondt. ¿Cuáles son las conclusiones, entonces? Se confirma aritméticamente lo que concluyó el consultor Rafael López Pintor de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales en el 2020. Para la Cámara de Diputados, las fórmulas inciden menos que la magnitud de las circunscripciones. ¿Qué significa esto? Significa que en una república o en un sistema electoral con tantas circunscripciones binominales o pequeñas, con menos de 5 diputados, y con, digamos, una disparidad en las preferencias del electorado, porque sabemos que no están tan repartidas, sino que se concentran en una competencia bipolar, naturalmente los partidos políticos menos votados mejoran sus probabilidades necesariamente por encima del 5%, que es una especie de umbral informal. La fórmula D'Hondt y cualquier otra fórmula es más proporcional que el método preferencial. Como podemos ver, en la Fuerza del Pueblo no habría conseguido, digamos, preferencialmente ninguna diputación. Lo consiguió con cualquiera de las fórmulas proporcionales, que son las demás. ¿Qué significa todo esto? Además, que en la medida que se mantengan las circunscripciones pequeñas de 2, 3, 4, hasta 5 diputados, como es el 70% de las circunscripciones, los partidos menos votados se verán menos favorecidos. Las fórmulas electorales, digamos, reparten mejor el voto, porque de eso se trata, son fórmulas proporcionales que tratan de mejorar las proporciones de cada partido político, pero no sucede así. Así que el tamaño de las circunscripciones incide más que la fórmula electoral. Y cambiando la fórmula electoral no necesariamente se cambia el resultado para los partidos menos votados. Finalmente, podemos reflexionar si los sistemas electorales están atados a leyes científicas. Todos los politólogos, sociólogos, estadísticos, antropólogos, economistas, nos preguntamos por leyes científicas en el medio de las ciencias sociales. Y sin carácter de ley per se, podemos establecer algunos principios en las ciencias sociales y en la investigación electoral comparada, como por ejemplo la ley de Duverger, el principio de Tague-Pera, el postulado de Carey y Hicks, los 14 índices de proporcionalidad o las tesis de Gerso y Van de Walle. Gerso y Van de Walle establecieron este año, hace un par de meses, que no necesariamente los parlamentos más grandes son más democráticos o representativos, más bien demuestran lo contrario. Ellos establecen, pues tienen la hipótesis que mientras más grande son los parlamentos, son menos representativos y menos efectivos en términos democráticos. Y ellos lo establecen así en función de su estudio sobre la expansión parlamentaria en África. Así que, finalmente, yo hago una reflexión o una pregunta.
si los sistemas electorales despiertan suficiente interés en la comunidad científica de la universidad para que podamos inaugurar un semillero de posgrado de la universidad enfocado en sistemas electorales y no solamente en temas, digamos, de tipo técnico, matemático o estadístico, también de sociología electoral, las preferencias del electorado, el comportamiento del electorado, que son vertientes sumamente interesantes en materia electoral. Con esto concluyo y invito a la Dirección de Investigaciones que yo puedo compartir esta diapositiva adicional. Es otra investigación, una comparación de los sistemas electorales centroamericanos que pude compartir en el Congreso Centroamericano de Ciencia Política en septiembre del año pasado y que con gusto puedo distribuir a los participantes. Gracias. Si hay lugar de preguntas, será un placer. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. No estoy viendo manos levantadas, ni veo preguntas en el chat. Sí, bueno, Ramón levantó la mano. Adelante. Sí, saludos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, profesor, esta pregunta, la siguiente pregunta, esta es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el modelo más efectivo de votación? ¿El voto físico o el voto digital? O sea, ¿de qué formas, de qué forma sería más transparente la votación? Esa es mi pregunta. Sí, no quisiera ser tan pretencioso de limitar la respuesta a una preferencia personal. Personalmente es, digamos, una cosa sumamente complicada y yo preferiría los sistemas manuales. Sin embargo, el crecimiento poblacional, la densidad demográfica, la aplicación de nuevas tecnologías nos está llevando paulatinamente a la implementación electrónica, digital. No es el caso de Japón, no es el caso de Estonia, ni siquiera el caso de Alemania y de muchísimas otras democracias consolidadas occidentales. ¿De acuerdo? Pero allá hay cuestionamientos interesantes. Para la República Dominicana, me parece que marchamos inevitablemente al voto digital. Ya se están poniendo en marcha pruebas, auditorías, y esperemos que no se repita el inconveniente del año 2020. No quisiera, digamos, ensayar ahora o improvisar el estado del arte en materia de investigación sobre esa técnica de votación. No es mi especialidad, no es mi fortaleza. Esos temas digitales, electrónicos, automatizados, eso es una línea de investigación muy específica y que no conozco muy bien. Pero si basta con mi respuesta y mi punto de vista personal, me siento satisfecho. Sí, profe, entendido. Gracias. No creo que uno sea mejor que otro, Ramón. No creo que uno sea mejor que otro. Uno se adapta mejor que otro dada la cultura política, dada los intereses. En Venezuela no sirve el voto automatizado, quiero decir. La pregunta surge porque aquí siempre en las elecciones siempre se vive diciendo que se le agregó un 1, que si yo qué, como que alteraron las actas, que pongamos si habían 10, le pusieron un 1 más adelante, por eso yo lo digo, porque siempre hay un dime y direte siempre en cuanto a la selección. Es correcto. Ahí hay muchas cuestiones, como por ejemplo la transmisión simultánea de resultados. Eso genera efectos inmediatos en el resultado electoral. Es decir, que podamos ver a las 10 de la mañana cómo van las preferencias y quién va ganando y quién va arriba y quién va abajo, eso pues es otra discusión, la transmisión televisiva de una jornada electoral. En Venezuela no sucede así, en pocos lugares sucede así, pero el caso dominicano en el 2020 es digno de estudio. ¿Qué efecto tiene en el electorado? ¿Motiva a salir a votar? ¿Motiva a quedarse en casa? ¿Sí me explico? Son cuestiones que pueden ser efectos colaterales de la automatización y la transmisión de resultados en tiempo real. Bueno, agradezco a todos que han estado escribiendo, bueno, sobre una presentación excelente. Traté de hacerlo en dibujitos, letras pequeñas, mapas mentales para hacerlo más sencillo, ya que son 30 minutos nada más. Agradezco de nuevo a la Dirección de Investigaciones,
Si hay algún punto de vista, inquietud, pueden escribir. Directora, pongo a disposición el resultado o el cuadro comparativo de los sistemas electorales centroamericanos que presenté en el Congreso Centroamericano en septiembre del año pasado. Sí, gracias Roberto. Yo me presento para los que no me conocen, que creo que es la mayoría. Yo soy Claudia Acra, la directora de investigación. Tenemos el correo investigaciones@unpu.edu.do. Cualquier inquietud, tema, lo que necesiten. Y recordarles pues que ya que Roberto se puso a la orden para formar el semillero de investigación, a los que estén interesados, pues también nos pueden contactar. Nada, Roberto, muchísimas gracias. A Nosotros ustedes. seguimos esta semana de la investigación hasta el viernes 29, Así en horario es. de 4 a 7. Hay muchas oportunidades de horas cocurriculares en la plataforma, así que los incentivo a que chequen las presentaciones y continuamos ahora en otra sala con un tema de derecho. Gracias, Éxito, Roberto. éxito a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias.